Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas. Hola, hola a todos. Nana Romo. Hola. Y Juan Epote. Saludos. Como te darás cuenta, hoy estamos juntos todos los cronistas del Antropoceno. Bueno, no todos los que empezamos. Los que quedan. Un saludo a Abril. Los sobrevivientes. Y a Marcos Vinegrillo, que con quienes empezamos este podcast del Museo de Ciencias Ambientales hace 3 años. Estamos llegando al tercer aniversario en este 28 de septiembre, que fue hace unos días, de 2025. Empezamos el 28 de septiembre del 2022 a grabar este podcast. Hoy estamos en un espacio que se llama el Jardín Educativo, que es el primer espacio que tiene el Museo de Ciencias Ambientales, que está en construcción, pero este espacio ya está en operación, ya está empezando a recibir. ¿Qué hemos recibido en estos días, Nana? Niños, niñas, familias, porque estamos organizando talleres de arte con naturaleza. Entonces recibimos grupos en específico, sacamos la convocatoria en redes sociales, por si no nos siguen en redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Y pues son talleres que tienen que ver con manualidades, por ejemplo, o aprender cómo pintar con acuarela o el arte del collage o ese tipo de cosas, con el enfoque de comprender la relación entre el humano, la ciudad y la naturaleza, sobre todo. Excelente este espacio de Jardín Educativo que está también en el Centro Cultural Universitario, que es operado por la Universidad de Guadalajara acá en Zapopan, Jalisco, México, para quienes nos escuchan en otros países, porque en estos 3 años hemos llegado ya, pues más allá que Guadalajara, que Jalisco, que México, nos escuchan en varios países. Por ahí tenemos algunos audiencia en otros continentes, incluso, por lo que les agradecemos mucho. Y llevamos con este 116 episodios, 120 porque hicimos unos que no tenían número, que son entrevistas al vuelo que hacemos también, así que van 120 episodios de este podcast que inició el 28 de septiembre del 2022, Juan, por una razón en específico, que es que nos urgía empezar ya con esto. Ya teníamos que hacer algo. Pero le encontramos un pretexto para que cada año pues tuviéramos una especie de cumpleaños, de festejo, alusivo a una efeméride que es muy relevante para nosotros aquí en el Museo de Ciencias Ambientales y que también se pretende sea importante para todos a los que nos interesa de una u otra forma la ciencia, que es la celebración del Día Internacional de la Cultura Científica, que a pesar de su característica pues de internacional, surgió en México. Es una iniciativa de colegas, de amigos, de gente en México, junto con la complicidad de algunos otros colegas de otros países, sobre todo en el seno de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que agrupa a quien se dedica a estas actividades de márgenes algo borrosos como es la divulgación de la ciencia, ¿no? Y el origen de haber elegido el 28 de septiembre para este Día de la Cultura Científica es porque en ese mismo día, pero unos 50 años antes, salió, sí, fueron 50 años, salió el programa Cosmos de Carl Sagan, un proyecto que revolucionó de alguna manera los medios de comunicación, en términos generales la televisión, porque permitía unos formatos un poco más sabrosos, unos efectos especiales muy sencillos, pero que te facilitaban el hablar de cosas del universo a escala mayúscula o del microcosmos también a escala minúscula, y que marcó a generaciones. Desde entonces todavía uno los puede encontrar estos programas en redes sociales, por ahí, bueno, en YouTube más bien, en espacios donde se albergan estos repositorios, y vale la pena verlos. Siguen siendo muy vigentes. Claro que uno los ve y parece un viaje al pasado, desde luego, pero marcó un derrotero que todavía continuamos muchas personas, y ya hay una versión nueva también de Cosmos, ¿no? Ya actualizada. Entonces digamos que ese es el planteamiento original, o el pretexto, la razón para elegir ese día en concreto, y el propósito de hablar de cultura científica es una manera de llevar el espíritu científico, digamos, o la manera de interpretar el mundo, de estar en él, de fomentar el pensamiento, pensar como un científico en el resto de la sociedad, a partir de diferentes estrategias, pues, ¿no? Entonces, se ha debatido mucho de para qué sirven estos días, para que haya un día del niño, el día de las infancias, el día del niño y la niña, o el día de la madre.
de cualquier forma parece que se queda instalado cierto tema durante un periodo y se convierte en una especie de eco que nos ayuda o que influencia en la conversación que tenemos, y creo que eso era lo que se pretendía, hacer más evidente el papel de la ciencia en nuestro presente y darnos cuenta, empoderarnos, digamos, que nosotros podemos intervenir en la interpretación de ese mundo y también en la ciencia, haciendo ciudadanos más críticos, más participativos, y digamos en ese término de valores, incorporar la ciencia en nuestra cultura. Una gran promotora de la cultura científica, astrónoma también, que hace poco acabamos de ver que fue quizá la astrónoma más querida y conocida en México y también en otras partes del mundo, y que tristemente acaba de fallecer, pero que vamos a recordar con mucho cariño, respeto y admiración, puesto que fue una gran promotora de este día, particularmente, claro, también, y de la sociedad que mencionaste, y ahora la acabamos de ver inaugurando también el Congreso Internacional de Popularización de la Ciencia, al que acabamos de asistir y que ahora platicamos, pero fue Julieta Fierro, la astrónoma mexicana Julieta Fierro, que hace poquitos días que se acaba de ir a las estrellas, fue quien nos acercó a las estrellas. A lo mejor algunos de ustedes que nos escuchan la conocieron en su infancia, en la adolescencia. Era una incansable divulgadora de la ciencia, promotora de la cultura científica, que tenía una manera muy particular, muy especial, muy libre de promover la idea, pues, del raciocinio científico, de la actividad de los científicos y de la actividad de los divulgadores también, de profesionalización de los divulgadores. Así que, pues, quiero hacer una pausa para mencionarla, porque además la acabamos de ver. Yo creo que fue su última conferencia. Estuvimos allá. De hecho, Coco, a ti te tocó que te regalaron un libro, te lo dio en la mano. Me incluso. regaló un libro. Tengo el toque de Julieta Fierro. Exactamente. Eso fue en la inauguración del Congreso de Red Pop. Es otra organización importante. Esa es la de todo Latinoamérica. Estuvimos ahí en el Congreso. Pero antes de hablar del Congreso y a lo que fuimos, porque todos tuvimos participación en ese Congreso, pues yo hago la pausa con Julieta Fierro. No sé si quieren mencionar también. Juan, tú tuviste interacción con ella en diferentes momentos. Sí, yo como de los decanos en esta mesa de mayor edad, soy como aquel tío que les cuenta de cuando Carranza entró a Guadalajara. Déjame contarte la historia de una vez. Sí. Antes esta calle se llamaba de este otro modo. El cine era mudo. Exacto. Blanco y negro. Tú no sabes. Bueno, en ese contexto, yo tuve la enorme fortuna de conocer de cerca, de interactuar con Julieta Fierro en varias ocasiones, porque la invitamos a Guadalajara, donde estamos ahora nosotros aquí, y donde está la Universidad de Guadalajara. Ella vino justamente a esta universidad en un programa de conferencias de divulgación científica que hacía la propia universidad. Se llamaba Un Lugar para la Ciencia, y lo organizaba alguien muy cercano a mí, como nadie más, que era mi mamá, ¿no? Entonces, yo estudiaba Marta física. González también, decana de la divulgación de la ciencia, un Marta poquito más González, que tú incluso. Incluso un poco más que yo, a quien le mandamos saludos. Y aparte formó una dinastía, porque claro, aquí tuvimos la semana pasada a Ana Claudia Nepote también. A quien también mandamos saludos. El nepotismo a todo lo que da. Bueno, Marta González, dentro de su programa de Un Lugar para la Ciencia, comenzó invitando o poniendo a platicar a los científicos locales, a los miembros de la comunidad de la UDG, y en algún momento logró tener un poco más de presupuesto para invitar gente de afuera, y una de las primeras personas justamente fue Julieta Fierro, quien ya era Julieta Fierro. Julieta Fierro muy pronto se convirtió en algo que podríamos llamar como celebridad. No suele haber personajes, no es muy frecuente que dentro de la ciencia y la divulgación científica hay estos personajes tan magnéticos que causen furor, que se convierten en una especie de rockstars, ¿no? Digo, claro, los ha habido, hay unos muy famosos, ¿no? En México no teníamos, creo, todavía esos personajes, y Julieta rápidamente se posicionó en ello, porque lo hacía, como ya decías, Víctor, de una manera muy libre, muy creativa, pero absolutamente genuina. Creo que cumplía con ese precepto que alguna vez decía Humberto Eco. Él decía, yo entiendo a los que no entienden. Y creo que Julieta lo hacía así. Julieta Fierro hablaba particularmente de la astronomía, pero de la ciencia en general, pensando en alguien curioso, lleno de dudas, con preguntas, sin solemnidad, y además lo hacía de una manera muy atractiva, porque de repente aventaba libros, que sé que a Coco no se lo aventó, se lo dio en la mano muy gentilmente, pero en sus charlas era frecuente que aventara libros, aventaba juguetes, o pasaba al público al frente para que junto con ella demostraran alguna idea. Por ejemplo, podía estar hablando de olas o de ondas,
Y para no quedarte solo con la palabra onda, ponía a todas las personas de la mano y entonces podían ver cómo una onda se transmitía a través de ellos, ¿no? Con esas metáforas visuales, interactivas, si le queremos llamar así, y resultaba todo un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, Julieta vino acá a ese programa, luego le invitamos también a un museo que ya no existe, que se llamó Trompo Mágico, donde también habló con los niños de manera espectacular. Cada experiencia de charlar con ella era absolutamente memorable. Y además escribió mucho. Últimamente los libros más recientes que publicó son una puesta en página deliciosa, o sea, son muy lindos la manera en cómo elige los temas, lo pensaba muy bien, cuidaba mucho cómo decir las cosas, no era gratuito que fuera miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fue reconocida en muchos gremios, tuvo los premios más importantes de divulgación científica, pero como una escritora exquisita, también buscaba el diálogo entre divulgación científica y poesía, por ejemplo. Entonces, sus últimos libros están muy bien dotados de una carga poética que nos ayuda a este mensaje de la cultura científica, que la ciencia es parte de la cultura y que hay un diálogo permanente entre entre la ciencia y el resto de las manifestaciones culturales. Tú, Coco, ¿qué nos dirías de Julieta Fierro, ahora que recibiste de su mano ese libro que estuvimos ahí en esa última conferencia que dio para cientos de divulgadores de toda Latinoamérica y que incluso pues tuvimos la oportunidad de tener este contacto porque tú y Nana recibieron ahí directamente algo? Claro. Pues de principio me gustaría recordar que justamente la charla magistral con la que inauguró la Red Pop fue los nuevos retos de divulgar la ciencia. Entonces que va mucho a colación de lo que estamos hablando ahora. Y para mí fue un fenómeno impresionante. Nunca había tenido el gusto de verla. Que nos tuviera todos siempre con la atención completa, porque no había momento para que te perdieras. A mí se me hizo impresionante. Sí, y sonriendo, ¿no? Siempre, ¿Cómo se llama el libro que te dio? El libro que me dio, Las nuevas herramientas de la astronomía, Julieta Fierro y Ilustraciones de Vida. Y bueno, hablando de lo que justamente estaba diciendo Juan hace un momento, que buscaba maneras poéticas, me gustaría leerles un fragmento. Si nos regalaran un sentido nuevo, sería extraordinario conocer a una persona de otra manera, de forma equivalente. Ahora contamos con innovaciones ingeniosas para analizar el universo, comprender mejor su evolución y las propiedades de los astros. Julieta Fierro. Qué bonito. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que tiene ahí el precio. Sí. Claro. 17 pesos. Y no sé si se lo pagaste con uno de 20 o traías cambio. 3 pesos de cambio. O te dijo, te lo completo con chicles. No, pero ¿sabes qué, Nana? Digo, qué bueno que mencionas lo del precio, porque eso no se lo ponía Julieta, pero el libro forma parte de una colección que se llama Vientos del Pueblo, que es una iniciativa del Fondo de Cultura Económica de hacer publicaciones en ese bajísimo costo. Entonces todos cuestan 17, 18, 19, 15 por allí. Pero es un acierto que dentro de esa colección amplia incluyan estos materiales de divulgación científica y que una autora como Julieta, que siempre convivió mucho con el Fondo de Cultura, pues quisiera tener ese libro, porque el tiraje, lo veíamos hace un rato, es de 20,000 ejemplares. O sea, posiblemente esto le llega a 20,000 personas, lo que no está nada mal. Sí, ¿no? No, y es muy bueno. Bueno, yo recalcaba lo del precio porque normalmente los libros de lo que sea que tenga que ver con ciencia son muy... Claro, caros. Son muy caros. Y justo ayer lo platicaba yo con una compañera de aquí del trabajo que se llama Aranza, es la diseñadora gráfica. Nos encontramos en rebaja un libro de la Pearson sobre la anatomía del cuerpo humano, pues carísimo, ¿no? Entonces justo decíamos, qué caro es el saber, qué caro es el conocimiento. Claro. Y Julieta Fierro nos venía a decir, no siempre. Y yo también es la primera vez que la vi en Red Pop y también quedé muy asombrada, justo también porque pues uno está acostumbrado a formatos donde te comunican ideas complejas. Sí. Con la complejidad que conlleva, ¿no? Te lo descomponen en muchas partes y tienes que escuchar todas esas partes, pero Julieta Fierro vino a decirnos, no, todo esto complejo está muy sencillo, párate y entiende cómo funciona. Exacto. Entonces, eso estuvo asombroso y cómo me arrepiento de no haber levantado la mano para participar en esos. Porque quiero que sepan que Nana se agarraba la mano para... Sí. ¿Ah, sí? No. Y yo decía, no, ¿cómo voy a hacer? Cuando pedía que alguien pasara adelante. Sí, okay. Y yo tenía a nuestra compañera Paola, que es la museógrafa del museo, que estaba sentada al lado de mí y yo le
le decía, Pau, ¿y si paso? Me decía, pásale. Y yo, no, Pues pero sí. que pase alguien más, ¿no? Y pues perdí mi oportunidad. Pero ella no pidió oportunidad de tener contacto Ah, no. contigo y darte una. Es que me dio una cucaracha de plástico, A ver, que enséñala. está completamente justificada porque venía desde el discurso de que nos platicaba que en las investigaciones, me parece, creo que para ir a otros planetas, pues estaban buscando a dónde obtener la proteína para poder comer y viajar con ella, y pues las cucarachas eran un ejemplo. Entonces se acercó y me dio una cucaracha de plástico, y pues es la mejor cucaracha del mundo de plástico que he tenido en mi vida. Y de hecho, pues nos sentamos hasta adelante, ¿no? Como bien portadas, porque queríamos ver cómo era el gran la gran charla de Julieta Fierro, porque todo el mundo hablaba de ella, pero no nos había tocado, y en efecto fue muy divertido, Sí. fue muy ameno, no fue nada aburrido como uno espera de una charla de ciencia, y fue muy clásico respecto a que no llevó artefactos complejos, no llevó nada caro, no llevó nada que no puedas encontrar Llevaba en tu cucarachas, casa. libros, una lupa para. Exactamente, llevaba latas de cerveza, Ajá. llevaba bolsas de plástico, llevaba un peluche de un primate, no me acuerdo Claro. cuál, pero Ajá. todo lo que llevaba eran cosas que tú puedes encontrar en casa, o sea, para hacer experimentos con ellos en casa, y eso me pareció fenomenal, porque eso significa que la ciencia es accesible para todos, lo puedes hacer en casa con cualquier cosa, es divertida, que digo, sabemos que no siempre tiene que ser divertida, pero en este caso fue divertida y explicó cosas muy complejas De una manera muy simple. de una manera muy simple. Entonces yo quedé encantada y agradezco mucho a la vida haber tenido la oportunidad de verla, aunque sea una vez. Y hay que decir, perdón, hay que decir nada más muy rápidamente que su lamentable fallecimiento sorprendió a todo el mundo. Claro. O sea, no se sabía que estuviera enferma, que tuviera algún padecimiento. Pues nadie intuía que esa iba a ser la última vez en la que iban a ver a Julieta Fierro, y ella tampoco lo tenía presente, y según han dicho sus familiares, falleció trabajando, escribiendo Según escuché. sin mayor sufrimiento, lo que pues también da cierta calma, pues la extrañaremos mucho. Sí, un reconocimiento a Julieta Fierro y a toda su labor, y lo mejor que podemos hacer siempre también es pues aprovechar los mensajes y el gusto que dio, de la sonrisa que dejó, para el trabajo que hacemos nosotros acá, que este podcast empezó precisamente el Día Internacional de la Cultura Científica para responder al llamado de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que ya mencionaba Juan, Somedicit, y de Red Pop, que es tú dilo, yo no me lo sé. Siempre parece un trabalenguas. Es la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe. Ah, excelente. Que llegó a sus 35 aniversario. 35 años. Y tuvo este año, hace 3 semanas, y eso es lo que les queremos comentar, el Congreso Internacional, y fue en esta ocasión en México. Siempre se van turnando diferentes países, ¿no? Sí, es bienal, ocurre cada 2 años, y van buscando cubrir lo más posible toda la esfera de América Latina y el Caribe. Suele repetirse en algunos países porque no todos tienen, digamos, la infraestructura y la posibilidad de organizar esto, pero sí, se está alternando constantemente, y eso resulta muy interesante porque luego, a pesar de que tenemos problemáticas comunes en nuestros países de habla hispana y portuguesa en América Latina y el Caribe, no solemos echarnos la mano o no nos enteramos de lo que está pasando en otro lado. Por ejemplo, que otros podcasts están haciendo en museos, en universidades, en proyectos muy puntuales, o en términos generales de investigación, de opinión de la ciencia, y estamos muy aislados, ¿no? Entonces, estos coloquios, estos congresos, permiten, ya han hecho también seminarios, permiten identificarnos, conocernos. También tiene una parte de catarsis, ¿no? Porque entonces sabes que no hay presupuesto, que no te pelan, que no te dejan hacer cosas, que no hay trabajos, que no hay contratos. Todo eso resulta que le pasa a todo el mundo en América Latina y el Caribe, y no solo a ti en tu Ciudad de México, lo cual es lamentable en un sentido muy profundo y muy preocupante. Y por otro lado, encontrarte en la mirada y en el consuelo del otro, de la otra, en estos espacios, pues también es muy, muy sabroso y enriquecedor. Y los cronistas estuvimos presentes en este congreso de Red Pop que acaba de tener lugar en Puebla, además en la tierra de Coco. Claro, saludos a todos mis amigos poblanos. Puebla es el estado de origen de Coco, que ya es más tapatía que poblano, llevan más años acá. Pero Pero es que todavía no le gusta el tejuino. Todavía no le gusta el tejuino, no pero puedo ser perfecta, no Todavía puedo ser no, perfecta. ya casi. siempre nos ayuda a tener una local que nos diga por dónde podemos encontrar lo mejor mole, tlacoyos. ¿Qué más hay en Puebla?
Chiles en nogada. Ah, pues claro, fuimos en el mero tiempo de los chiles en nogada, un platillo muy típico mexicano. Pero bueno, todos los cronistas fuimos partícipes de este congreso al que se asiste para escuchar, para conocer, pero también para exponer el trabajo que hacemos. Y tuve la oportunidad de platicar de este podcast que hacemos aquí en Guadalajara para ponerlo en la consideración, para platicárselo a muchas personas que estaban por ahí, que estuvieron presentes. También cada uno de nosotros tuvo una participación. Juan, mandaste varias. Tú has sido partícipe en muchos de estos congresos, ¿no? Me ha tenido este consuelo que buscaba, que les digo hace rato, lo he buscado varias veces, ¿no? Reiteradamente, que dices, ¿ahora qué hacemos? El terapia. Entonces, sirve como terapia. Entonces sí, me ha tocado participar en varios de ellos. Pero fíjate que de esos encuentros han surgido, luego, y creo que siempre salen proyectos, salen ideas. No siempre se consiguen materializar, pero te doy unos ejemplos para cerrar un poco el círculo. En este congreso yo envié un trabajo sobre una colección de libros que se llama Gabinete de Curiosidades. Es un libro que publicamos aquí en la editorial de la Universidad de Guadalajara con la intervención, digamos, del Museo de Ciencias Ambientales. Y hasta ahora tiene 3 títulos. Y los 3 títulos son colectivos. O sea, le pedimos a colegas de diferentes partes del mundo que nos compartan sus experiencias en algunos temas. Uno se llama Instrucciones para contagiar la ciencia, otro Instrucciones para armar museos de ciencias y el tercero Instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia. Y lo de instrucciones es un guiño, porque en realidad lo que queremos decir es que no existen las instrucciones, no sabemos cómo hacerlo y lo estamos pensando, ¿no? Y el poder invitar a estos colegas ha surgido porque nos conocemos en congresos de Red Pop y han sido libros co-coordinados, o sea, por mí y alguna otra persona más. El primero con Diego Golombek, un argentino que conocí, que hemos también coincidido mucho en Red Pop, y los otros 2 últimos con Claudia Aguirre, una también educadora y comunicadora de la ciencia de Colombia, de Medellín, que también pues, ha participado mucho en Red Pop. De hecho, ella ha sido una de las directivas de Red Pop. Entonces lo pongo como ejemplo de que ahora en 2025, luego de unos 21 años, digamos, que llevo de cercanía con Red Pop, acudiendo a estos espacios, pues presentamos unos libros que de cierta forma nacieron de esos primeros años de mi visita, ¿no? Digo, a manera de ejemplo. Coco, ¿qué te pareció el congreso Red Pop? ¿Qué fuiste a platicar? ¿A quién conociste? ¿Qué dirías de tus impresiones generales? General, me encantó. Es una ciudad bellísima. Bellísima, con la comida más deliciosa del país. La capital del mundo. Es hermosa. No, ya entrando en detalle. Pues nada, que para empezar, el lema del congreso me gustó mucho, ¿no? Ciencia viva, conectar mentes y comunidades. Y pues lo albergó, hay que decirlo también, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que es el UPAEP, pero también colaboró no solamente esta Red Pop de la Red Pop, sino también el MILCET, que es el Movimiento Internacional por un Recreo Científico y Técnico, que tiene como una base en la UPAEP. Entonces ellos también participaron, y lo que más me encantó fue que el formato que presentaron en este congreso en la Red Pop nos permitió, por ejemplo, el primer día entrar como a una actividad más intensa, porque si recuerdan, el primer día entramos a los talleres precongreso. Sí. Entonces iniciamos toda la mañana con unos talleres precongreso, tratamos de que cada uno de los integrantes que asistimos del museo, del proyecto del museo, tomáramos diferentes experiencias para después compartirlas entre nosotros, ¿no? Y la verdad es que fue muy rico porque inicias con unos espacios donde te permiten un poco más el diálogo y conocer gente. Y bueno, para mi caso y el de Víctor fue que ahí sí coincidimos los dos, entramos al de introducción a la evaluación en divulgación científica, cómo medir y cómo no medir el aprendizaje informal, que quien nos dio esta sesión fue Daniel Humberto Solís Reséndez, a quien mandamos un fuerte saludo, y estuvo muy padre, y nos dio como de una manera muy rápida el cómo sí, el cómo no, y cosas que debes evitar, ¿no? Y cosas que no debes olvidar. Y como siempre, tu pregunta tiene que estar lo que te quieres responder y cómo quieres evaluar lo que encuentras al final, el resultado, ¿no? Que es muy importante evaluar las actividades que realizamos, sobre todo en comunicación y divulgación de la ciencia. ¿Y tu ponencia de qué se trató?
Estuvo muy bueno, yo fui a verla, te traías nerviosito como siempre pasa, que nos da el pánico escénico antes de darla, pero estuvo muy bueno. No, dilo, como siempre pasa y como siempre le pasa a Coco. Sí, no, casi se desmaya. No, a todos nos da nerviosito, pero estaba muy bonita la presentación aparte. ¿Y fuiste a platicar de? De una experiencia inmersiva que hemos desarrollado en colectivo y con una empresa externa en el Museo de Ciencias Ambientales. Y cuando digo hemos desarrollado en colectivo, digo hemos desarrollado en colectivo, todos los aquí presentes y también otros integrantes del equipo que no están aquí hoy, que se llama Hilos de Conexión, que es una experiencia inmersiva que también incluye el componente artístico, donde nos muestra cómo nos conectamos con la naturaleza, aun cuando estamos ignorando esta conexión. Es parte de las exhibiciones que tendrá el Museo de Ciencias Ambientales. Es la primera que ya está instalada en pruebas y que ya hemos tenido la oportunidad de invitar a gente que la vea, que nos diga cómo la ve, cómo funciona. De hecho, Alan, que está aquí atrás de la cámara, es el que la opera. Saludo acá también a Alan, que siempre está con nosotros tras bambalinas. Opera ahí, estamos probándola y ya está funcionando. Y pues bueno, fuiste a platicarla. Nana, ¿tú de qué fuiste a platicar? Bueno, tu experiencia en Red Pop en general primero. Sí, también estuve en este caso en un taller diferente. Me fui más por lo de las redes sociales, creación de contenido para redes sociales, que lo impartió una chica que trabaja para la DGDC de UNAM. Y a mí me pareció muy interesante porque les comentaba, de hecho, hace días, que fue muy curioso cómo llegamos al salón e incluso nos separamos hasta como por generaciones sin darnos cuenta, y de un lado teníamos más o menos las mismas generaciones y del otro teníamos generaciones un poquito más atrás. Y también como Coco mencionaba, yo entré a un taller diferente. Este taller fue de creación de contenido para redes sociales y estuvo muy interesante. Lo impartía una chica de la UNAM porque justo al entrar al salón, porque era un salón como de clases con mesas, sin querer, sin darnos cuenta, nos agrupamos por generaciones. Entonces eso ya estuvo desde un principio interesante y chistoso, porque no nos dimos cuenta hasta que empezamos a hablar de los temas de las redes sociales, que de ciertos lados se levantaba más la mano que de otros. Y está bien, estuvo interesante, conocimos muchos puntos de vista diferentes, analizamos casos dependiendo de las intenciones que tenían para hacer el uso de redes sociales, y practicamos un poco como el ejercicio de la divulgación científica a través de lo visual en redes sociales, como las infografías, y a veces lo complejo que es meter todo en una sola imagen para Facebook o para Instagram, que por ejemplo en Instagram pueden ser más por el carrusel y así. Entonces estuvo muy interesante. De hecho, la actividad giró en torno a hacer una infografía sobre la menstruación. Y algo que rescato mucho en general de pues los talleres y en general de todo el Red Pop es que se habló mucho de considerar al público antes de comunicar lo que sea. En este caso, pues la ciencia, ¿no? Pero siempre considerar y pensar a quién le vas a comunicar el mensaje, qué es lo que le vas a decir y por qué, ¿no? Entonces, si va para niños o niñas, si va para jóvenes, si va para adolescentes. Y en este taller se hizo el ejercicio de que fuese un grupo para niños y niñas, un grupo para personas menstruantes y un grupo para hombres, ¿no? No menstruantes. Pero bueno, el asunto es que estuvo pues muy interesante, aprendí mucho, y a lo largo del Red Pop también aprendí mucho, escuché mucho de personas que saben demasiado del tema, y eso es lo que más rescato. Escuchar de sus experiencias, porque justo el formato fue muy interesante, ¿no? Tener charlas rápidas de pocos minutos para que todos tuvieran la oportunidad de presentar su proyecto o lo que estaban haciendo y poder escuchar algunas sugerencias o qué se puede hacer en el medio, o sabes que yo haría esto. Pues estuvo muy, muy interesante y pudimos ver muchos proyectos y escuchar muchas ideas. Entonces yo lo que más rescato es el aprendizaje y pues ver a colegas, ¿no? Ver a conocidos, conocidas, saludarlos y la comida poblana, además. Y conocer más gente, las redes sí, que, claro, que nos permiten este tipo de actividades hacer, ¿no? Como en mi caso particular, conocí a Caroline Merizalde, que es igual que yo, del área de contenidos, pero del Parque Explora de Medellín, ¿no? Entonces estuvo muy padre, nos conocimos en un descanso, digámoslo así, en un descanso, y quedamos en poder colaborar después
y tal vez la podamos ver en este podcast. Ya la tendremos por acá platicando de lo que fue a platicar allá, ¿no? De su proyecto de biofilia, según entiendo. Ya la escucharon por acá, no les revelamos, puesto que ya vamos a invitarla a que nos acompañe en alguno de los próximos episodios que ya estamos preparando. Pero bueno, para cerrar, de Red Pop, en general, bien organizado, me gustó. A mí también. Como siempre en los congresos anda uno corriendo de un lado a otro, no alcanzas a oír todo, por supuesto, porque en las sesiones simultáneas suceden 40 cosas a la vez, tienes que escoger una y hubo como 240 ponencias, algo así. Alcanzamos a oír cada quien 5, 8, cuando mucho. Fue raro que nos alcanzáramos siquiera a oír entre nosotros. Así, exactamente. Pero sí pudimos aprovechar a escuchar diferentes y platicar entre nosotros a la hora de la comida y todo eso. Me parece que es valioso el esfuerzo que se hace para juntar a tanta gente de toda Latinoamérica. Había muchos colombianos, brasileños, costarricenses, chilenos, una delegación muy fuerte de Chile. Y ver lo que están haciendo en otras partes. Como dices, Juan, que sea una especie de terapia para ver cuáles son las aspiraciones y cómo chocan con las realidades, pero también entonces qué se materializó, qué se alcanza a compartir, qué podríamos alcanzar a aprender en carne ajena, digamos, de lo que se hizo. Dicen, echando a perder se aprende, pero si platicas un poquito lo que tú aprendiste, a lo mejor el otro puede anticipar cuáles son las posibilidades de su proyecto, y ahí estuvo muy interesante. De hecho, de Chile estuvimos creo que todos en el chileno que platicó de esta madera especial que no se pudo, ¿cómo era? ¿Imputrefactible? Era ¿Impodrible? Algo así, pero era muy interesante porque venía de los fiordos, ¿no? Ajá, de fiordos de Chile. Y que hacía como 2 días de camino. Sí, nos invitó a todos, pero tomáramos en cuenta. Y que si el clima estaba horrible se hacía más. Y era un proyecto muy interesante porque hacían como un corredor en un área muy específica de los fiordos, cerca de un cuerpo de agua, y justo hablaba de que la madera con la que estaba construido como el muelle, vamos a llamarlo, probablemente me estoy equivocando, era de este tipo de madera. Era de un tipo de árbol que la madera no se podría. Sí, creo que es un ciprés imputrefactible o algo así. Y entonces hicieron un corredor que es una especie como de sendero interpretativo. Justo como para darle a este punto del turismo, porque nos platicaba que era una comunidad, a ver si no estoy echando mentiras, es la memoria, pero nos platicaba que era como una comunidad que más allá de dedicarse a otra cosa, terminó dedicándose solo al turismo del área. No eran pescadores, eran más de turismo. Entonces ahora como tener proyectos de ese tipo que impulsen a que la gente lo visite, pues les sirve, y diseñaron como láminas. Y luego que estuvo padre porque comentaron que al principio traían un diseño muy futurístico y les dijeron, no se puede, cámbienlo todo. Pero porque es patrimonio, ¿no? O algo así. Sí, eso, por las reglas. Eso es otra. De los límites que hay varios, uno es las reglas existentes. No puedes cambiar cierto tipo de edificio cuando es patrimonio arquitectónico, no puedes meter ciertos materiales cuando la zona es protegida. Sí. Entonces, pues darnos una idea de lo que hacen en otros lugares y cuáles son esos límites con los que se encuentran, pues ilustra, ¿no? Amplía perspectivas. Uy, yo quiero decir algo que lo podemos poner después aquí, el enlace, pero se presentó un libro, se publicó un libro, Red Pop hizo un libro para no dejar pasar este festejo así nada más. 35 años no es poca cosa, y todas estas experiencias vale la pena, por lo que ya hemos dicho aquí, que no se olviden, ¿no? Y sobre todo para no cometer los mismos errores, que eso es muy lamentable porque hay muy poco presupuesto, es muy fácil que nos desanimemos, que los proyectos caigan, y entonces para evitar eso es mucho más eficaz si nos damos cuenta experimentando en el cuerpo de alguien más, de ahí ya hubo un error, una falla o algo que no acabó de cuajar, bueno, a partir de ahí crecerlo. Entonces creo que el libro vale la pena echarle un ojo, entonces se los compartiremos por aquí para que lo vean. Es un libro que se puede, es de distribución gratuita y libre en línea, como deberían ser cada vez más cosas para que entonces lleguen a mayores públicos. Pero ahora quiero hacer yo el papel un poco de Víctor, que nos estaba preguntando de todo esto, porque ahora que nos cuente qué fue a presentar, porque es un proyecto que a lo mejor les resulta familiar a todos ustedes. Crónicas del Antropoceno, una narrativa de la época humana y sus consecuencias. Sí fui a platicar acerca del podcast que hacemos aquí en el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, que mientras sigue avanzando el proyecto, el edificio está casi terminado, ya tenemos una exhibición, pero todavía no es un espacio abierto.
pero que ya tiene una sala viva. Esta es una exhibición viva, claro, digamos, este jardín educativo que también tiene interpretación de la naturaleza, pero mientras avanza, digamos, la infraestructura instalada, nosotros decidimos hacer un podcast porque así podemos desde aquí llegar hasta allá, o sea, a contactar contigo que nos escuchas, que nos ves, para contactar con las demás personas que están en el mismo tema, tanto de la divulgación como, sobre todo, los que están dentro del tema del antropoceno. El antropoceno visto desde, o escuchado en la voz de quienes lo estudian, los científicos, lo enfrentan, las personas que sufren, por ejemplo, con algunos de los problemas, muchos problemas socioambientales del antropoceno. Hemos tenido aquí a personas que están, por ejemplo, involucrados con el río Santiago, es un río contaminado y que tiene muchas afectaciones sociales a la salud, económicas a las personas que viven alrededor de ese río, y es un río que sirve de ejemplo para lo que sucede en todos los ríos del mundo que están contaminados. Los problemas socioambientales que vivimos en esta región, pues los viven en muchos otros lugares, pero también ese mismo río sirve de ejemplo para hablar del antropoceno en voz de quienes lo representan, los artistas y activistas, o artivistas, porque hemos tenido aquí quienes cruzan eso, activistas, artistas a la vez, que con respecto al río Santiago hemos tenido a dos artistas muy queridas ya de este proyecto, platicándonos de eso. Así que científicos, artistas, activistas, personas que están involucradas, incluso un piloto de avión que está tratando de soltar semillas desde lo alto, pero quiere saber si hay una manera de garantizar que sobrevivan. Se involucra con el proyecto y también ha participado. El pianista que puso unos pianos en áreas públicas que ¿te acuerdas que promueve pues el uso del piano, pero también tiene composiciones específicamente que tienen que ver con la naturaleza y la relación que tenemos con la naturaleza? Otro compositor que tuvimos, que tú y yo entrevistamos también, Nana, cuya sinfonía tiene que ver con los problemas socioambientales de la región. Bueno, hemos tenido de todo tipo. Sí. Para eso hacemos este podcast, para estar en contacto con quienes viven, enfrentan, estudian el antropoceno y para saber qué podemos hacer al respecto con todos esos problemas. Más o menos de eso fui a platicar, pero nomás eran 8 minutos, Juan. Ahorita me inventé 5. Ahorita estuvo más largo. Sí. Ahorita fueron 5 ya. Sí, fuimos a platicar un poquito de este podcast que hacemos, las 4 personas que escuchas y ves aquí, pero que también... Y Alan. Alan está, no lo ves, pero está allá atrás de la cámara, y en el que también pues colaboran de diversas maneras todo el resto del equipo, porque también estuvieron ahí en Red Pop otras compañeras. Ya mencionaste a Pablo Palacios, en Gaby Vaca, la subdirectora del museo, que también estuvo por allá en Red Pop participando, y todos. Y el doctor Santana. Y estuvo el director. Y estuvo también allá el líder del equipo, que es la cartita difícil, el doctor Eduardo Santana, que es pues el líder del equipo alrededor del que orbitamos todos nosotros y quien nos ayuda y facilita que podamos Orbitamos, hacer. Sí, pues ayuda y facilita que esto pueda suceder. Estuvo también platicando un poco acerca de museos y antropoceno, precisamente, porque en el espacio de Red Pop o de la divulgación científica, una de las vertientes principales son los museos de ciencia, o jardines o acuarios. Los espacios, este tipo de espacios como el que estamos construyendo aquí, es uno de las vertientes principales. Ahí estuvo el doctor Santana platicando de eso, y pues bueno, yo creo que fue una participación muy interesante, muy copiosa de parte de los integrantes del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, pero particularmente los cronistas. Tuvimos ahí un lugar importante. Juan, ya mencionaste una de tus ponencias, mandaste 3, yo estuve en una de ellas que le hiciste a distancia, pero que estuvo... Como ventríloco. Exactamente, que tuviste preguntas y todo, te pasaste un minuto, así te dije, ¿no? Sí, que por ser 8 es un porcentaje alto, proporcionalmente fue mucho, pero... ¿En voz de Huicha González? En voz de Huicha, de Luisa Fernanda González Arribas, que ahorita es la subdirectora, no me acuerdo el cargo formalmente cuál es, pero es la segunda persona más importante en cuanto a políticas y cargos en Somedicit, que es vicepresidenta a lo mejor, ¿no? De la Asociación Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y tuvo la gentileza de leer este material porque ella moderaba la mesa. Ese segundo trabajo era sobre el rescate de un personaje del que es posible que ustedes nunca hayan escuchado hablar porque malamente lo olvidamos, que se llamó José Joaquín Arriaga, un poblano, así como nuestra colega Coco, nacido allá, pero luego se fue a vivir a Ciudad de México y casi toda su obra la hizo en Ciudad de México.
pero es uno de los iniciadores de la divulgación científica más o menos moderna en nuestro país, con un proyecto que se llamaba La Ciencia Recreativa, que empezó a publicar en 1871, hace muchísimo tiempo, y fue colega contemporáneo de quienes iniciaron estas mismas actividades, sobre todo de manera escrita, en Europa, o sea, los pioneros en Europa. Bueno, aquí teníamos a alguien en México haciendo lo mismo, y creo que es uno de nuestros grandes héroes que nos serviría para iluminar nuestro camino, y por eso creo que vale la pena rescatarlo y tenerlo presente. Le llegaron a decir el Julio Verne mexicano, porque además escribía al mismo tiempo que Julio Verne. O sea, era contemporáneo de estos grandísimos personajes que todavía los tenemos allí. Y bueno, fue un tipo convencido de que la ciencia puede ser una palanca de desarrollo social, de mejora del país, en términos educativos, de organización, en fin, y luego perdió sus batallas. Entonces también eso es ejemplar, eso es un aprendizaje que podemos rescatar todos en América Latina, porque insisto, es uno de los personajes que arranca esto en nuestros países de lengua hispana. Inclusive en España creo que yo no he localizado a alguien que por esos años hiciera algo semejante, y lo hacía además con sus propios recursos. Él era una especie de hombre orquesta para diseñar sus obras, etcétera. Entonces, bueno, con todo eso hicimos una investigación muy extensa, más de lo que hubiéramos querido, y armamos un libro que está por salir en la editorial de la Universidad de Guadalajara. Excelente. ¿Algo más que decir acerca de Red Pop? ¿Algo te quedó en el tintero? Yo creo que estuvo Sí, interesante estuvo la participación. El libro que mencionó Juan, acerca de los 35 años de Red Pop, y de hecho fueron 2 libros los que presentaron, ¿verdad? 2 sorpresas. Los 2 libros estarán disponibles, si los quieres, ahí el link en la descripción de este episodio, como siempre, que te la ponemos ahí el link. Red Pop los pone a disposición de manera gratuita para quien lo quiera, lo puedes descargar en PDF. Nosotros ponemos ese link en la descripción del episodio donde lo encontraste. Y pues bueno, ya para cerrar este episodio de tercer aniversario de Crónica del Antropoceno, te prometemos que vamos a seguir haciendo este trabajo con el estilo y las ganas que lo hemos hecho, porque hay mucho más de qué hablar. El Antropoceno es la época humana, y aunque no se hayan puesto de acuerdo, porque ya nos dijo el geólogo que entrevistamos, Alejandro Searreta, uno de los miembros del Anthropocene Working Group, ya nos explicó que no se han puesto de acuerdo, no van a dejar tampoco, no soltaron todavía. No se han puesto de acuerdo los especialistas para llamarle antropoceno oficialmente a la era que vivimos, pero el antropoceno finalmente nos sirve para pensar, nos sirvió de pretexto para hacer este podcast, y nos servirá para seguir pensando en otras cosas, como por ejemplo, y ya para cerrar así unos próximos episodios, acaba de salir una vez más el informe de los límites planetarios. Siempre sale también cerca de nuestro aniversario, el del centro del Instituto Rockstorm, acerca de los 9 límites planetarios, de los cuales casi todos están en foco rojo, nada más uno ha mejorado, que fue el agujero de la capa de ozono. La buena noticia que yo siempre platico, porque no hay muchas. Claro. Bueno, acaba de salir esto. Vamos a invitar a alguien que nos ayude a analizar qué significa, cómo van, está mejorando, no está mejorando, por qué debería de preocuparnos. Acaba de también firmarse el Tratado del Alta Mar, se llama, un tratado con la ratificación de 60 naciones, que al parecer va a ser muy importante, porque las aguas internacionales son objeto de explotación desmesurada de parte de la pesca, y también tuvimos aquí a un especialista explicándonos de la minería de océano profundo. ¿Te acuerdas de la película que tuvimos acá? Sí. Bueno, la única Con manera Jason Momoa. Es productor. Y el narrador. El narrador. Cronista, es el cronista. Mira, es el cronista, nuestro colega cronista de un problema socioambiental, Jason Momoa. La única manera de poderle poner frente a esa explotación desmedida es que se pongan reglas claras. Se acaba de firmar este tratado. Vamos a platicar con alguien que nos explique qué significa que se haya firmado ese tratado, y como ese tipo de temas, de lo que está pasando en el mundo, o de cómo lo vivimos nosotros o cualquiera de nuestros amigos, de las personas, de los colaboradores o personas que vamos conociendo en el camino, van a ser los temas que abordaremos para hablar de la época humana y sus consecuencias. Así que, si están de acuerdo, compañeros, ahí cerramos el capítulo de aniversario, y ya nos vamos a celebrar. ¿Qué nos van a tener? Antes de irnos, a mí me gustaría agradecer a las personas que se toman el tiempo de escucharnos en el auto, en casa, en el trabajo. Muchas gracias por acompañarnos, y no los 3 años, el tiempo que lo han hecho. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Y bueno, hay que mencionarlo si nos escuchan, más allá incluso de los 4 que estamos aquí. Si hay muchas reproducciones, tenemos muchas reproducciones y lo agradecemos. Nos escuchan en un poquito más de 350 ciudades de 49 países que nos del mundo. inviten a esas ciudades, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Pero dinos, si nos escuchas, dinos a través de las redes sociales. No somos tantos. A través de las redes sociales puedes entrar en contacto con nosotros, que son Museo de Ciencias Ambientales en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y también está la página museodecienciasambientales.org.mx, en donde puedes ver cómo va el museo. Así que si tienes alguna queja, sugerencia, comentario, felicitación o invitación, puedes hacerla a través de cualquiera de estas redes sociales. Sí contestamos. Sí contestamos. Y bueno, muchas gracias a todo el resto del equipo que nos apoya, que no están todos en frente a la cámara, pero que están siempre ahí para nosotros. La gente de aquí del Jardín Educativo. Claro. Jesse, Oscar y Leo, que están por allá. Ya les mostraremos más de las actividades que se hacen aquí. Nana ha tenido muchísimos niños en estos días por aquí, en los primeros talleres que están organizando. Hay que hacer Nana como y Pau. esos videos que muestran la casa de los famosos, pero enseñamos el jardín educativo y nos van haciendo preguntas. Eso estaría muy padre. También lo pueden ver en las redes sociales, ahí lo está subiendo también Nana. Y pues bueno, muchas gracias compañeros. Gracias y felicidades. Sí, gracias a todos y Gracias todas. a todos. Y quédate pendiente de las próximas de las crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.